Mi hijo me llamó el mes pasado, Marcos, el mayor. Ya tiene más de 50 años, algo que todavía me descoloca cuando lo pienso. Me llamó y tras unos minutos de lo habitual, qué tal estaba comiendo, si estaba durmiendo bien, me dijo algo que se me ha quedado grabado desde entonces. Me dijo, papá, no sé quién soy fuera del trabajo. Y no dije nada por un momento, porque lo reconocí. Lo reconocí de la misma manera que reconoces la calle en la que creciste incluso después de 40 años. Su forma, su peso. Yo mismo me había dicho esas mismas palabras, a mi manera, solo para mis adentros, cuando tenía más o menos su edad. De pie en un aparcamiento a la salida de una obra, tras un turno de 12 horas, con las llaves en la mano, sin moverme, sin ir a casa, sin ir a ninguna parte, solo allí de pie, sin saber hacia dónde me dirigía. Soy Eugenio, tengo 84 años, y si pudiera volver a los 60, hay 7 cosas que eliminaría, sin piedad, sin mirar atrás. No porque alguien me lo haya dicho, sino porque para cuando llegas a mi edad, por fin puedes ver el mapa completo. Y algunos de los caminos que tomé, los tomé para nada. La primera, eliminaría cualquier relación que me estuviera costando más de lo que valía. Mantuve a mi alrededor durante décadas a personas que no merecían ese espacio, gente que conocía desde joven y seguía en contacto con ellos por costumbre, por historia, por una falsa idea de que la lealtad significaba aguantar. Confundí la familiaridad con la amistad, no son lo mismo. Había un hombre al que conocía desde que tenía 20 y pocos años, no diré su nombre. Trabajamos en la misma cuadrilla durante años. Le ayudé cuando lo necesitaba. Una vez di la cara por él, puse mi nombre en juego, y cuando las cosas se torcieron, me dejó cargar con todo a mí solo. No dijo ni media palabra. Nunca reconoció lo que aquello me costó. No me alejé. Simplemente mantuve las distancias y mantuve la relación. Mantuve ambas, de alguna manera, lo cual significó que también mantuve el peso de aquello. Para cuando llegué a los 60, tenía contactos, muchísimos. Gente a la que saludaba con la cabeza en el bar. Gente que preguntaba cómo estaba sin querer realmente una respuesta. Y tenía, quizá, a 4 personas en el mundo a las que podía llamar a las 2 de la mañana si algo salía mal. 4, después de 6 décadas de vida. Pensaba que las cosas eran así. No me di cuenta hasta mucho después de que había estado invirtiendo en las cuentas equivocadas durante años, pagando por conexiones que nunca generaron intereses. Elimínalos. A los que toman lo que necesitan y desaparecen. A los que solo están cuando les resulta cómodo. No hace falta ser cruel al respecto. No tienes que dar un gran discurso. Simplemente dejas de regar lo que no crece. La segunda cosa. El dinero que me negué a gastar cuando aún podía. Lorena solía decir, Eugenio, ¿para qué estamos ahorrando tantos euros? Y yo le respondía, para más adelante, lo usaremos más adelante. Una respuesta práctica, una respuesta razonable. Más adelante es una mentira que nos contamos mientras pasan los años. Yo tenía un plan, tenía objetivos, cifras que quería alcanzar en el banco antes de sentir que podía respirar. Y para cuando las alcancé, mis rodillas ya me hablaban en un idioma que no me gustaba. Para cuando las alcancé, Lorena ya no estaba. Tenía lo que había ahorrado, tenía un piso silencioso y tenía más tiempo del que sabía qué hacer con él. No digo que gastes de forma temeraria, no digo que lo tires por la borda. Lo que digo es, había un viaje que no dejábamos de posponer. Italia, ella siempre quiso ir a Italia. Por la comida, por la luz, había visto fotos. Nunca fuimos. Ese viaje sigue ahí, en algún lugar, sin hacerse, y nunca se hará. Y ese es un peso que cargo conmigo. Gasta en experiencias mientras tu cuerpo coopere, mientras la persona con la que quieres compartirlas siga a tu lado. El dinero que dejes atrás se repartirá en herencias. Los recuerdos que crees permanecerán. La tercera cosa que eliminaría es algo que me da un poco de vergüenza admitir, la comida. Comía como comían los hombres de mi generación, lo que hubiera, en la cantidad que hubiera, y no le daba muchas vueltas. Trabajabas duro, comías, esa era la ecuación. Mi madre preparaba comidas copiosas de puchero y nosotros dejábamos el plato limpio. Era una forma de respeto. Al llegar a los 50, cargaba con un peso que no necesitaba. A los 60, mi médico me soltaba cifras.
tensión, azúcar, colesterol, como si estuviera leyendo el informe de averías de una máquina a la que le tocaba revisión hacía tiempo, que, supongo, es lo que era. Recuerdo el año que operaron a Lorena y me quedé solo durante 3 semanas. Comí como un hombre que jamás había aprendido lo que era una verdura, platos congelados, pan, cualquier cosa que no requiriera pensar. Cuando ella volvió a casa y me miró, no dijo nada. Simplemente empezó a cocinar de otra manera, porciones más pequeñas, más color en el plato. Había leído algo o quizás solo se había dado cuenta de lo que me estaba pasando. Al principio me resistí, porque los hombres como yo no aceptábamos que nos dieran órdenes sobre la comida sin convertirlo en algo mucho más grande de lo que era. Pero ella tuvo paciencia, siempre la tenía, a su particular manera. El cambio fue lento, pero llegó. Y lo que os diré es que cuando tu cuerpo funciona mejor, todo lo demás se vuelve más fácil. Los paseos se hicieron más largos, el sueño más silencioso. Las mañanas dejaron de parecer una negociación. No me di cuenta de lo mucho que me había estado arrastrando hasta que me quité parte de ese peso de encima. Elimina la mala comida, no por los números en una gráfica, sino por el tipo de mañana que quieres tener. Llegados a este punto, voy a admitir algo que puede sonar ridículo. Una vez conduje 45 minutos hasta una ferretería porque me negaba a aceptar que la que había cerca de mi bloque fuera lo suficientemente buena. Volví a casa exactamente con el mismo producto. Lorena me vio entrar con él, no dijo absolutamente nada, solo me miró con esa expresión particular que tenía, esa que significaba, me he casado con un tipo de hombre muy específico. Aún no sé qué intentaba demostrar, quizá nada, quizá solo que tenía una opinión muy formada sobre las ferreterías. La cuarta cosa, y esta es la que más tardé en ver, eliminaría el hablar tanto, las explicaciones, los consejos, el decirle a los demás qué hacer. Para cuando mis hijos fueron adultos, yo tenía una opinión sobre todo lo que hacían. Me había ganado ese derecho, o eso creía yo en mi cabeza. Había vivido más tiempo. Había cometido los errores primero. ¿Por qué no iban a querer saber lo que yo había aprendido? Porque nadie te lo preguntó, Eugenio, por eso. Mi hija pequeña, Noemí, me llamó una vez, disgustada por algo del trabajo. Una situación con su jefe, algo injusto. Se estaba desahogando, simplemente sacándolo todo, y yo la escuché durante unos 90 segundos antes de empezar a hablar. Le dije lo que tenía que hacer, le dije lo que yo habría hecho. Desglosé todo el asunto como si fuera un problema que resolver. Se quedó callada. Luego dijo, «Papá, no te he llamado para pedirte consejo, solo quería hablar». Tardé años en entender aquello. Pensaba que hablar era ayudar. Pensaba que, si podía arreglar el problema, era lo mismo que estar ahí para ella. No lo es. Lo más importante que he aprendido en la última década es que la mayoría de la gente no quiere que la arreglen. Quieren ser escuchados. Escuchados de verdad. No procesados. No evaluados. Simplemente recibidos. Me volví más callado al llegar a los 70, no porque tuviera menos que decir, sino porque por fin empecé a escuchar lo que la gente me estaba diciendo de verdad. Y lo que descubrí, sentado en ese silencio, fue que la gente volvía más. Mis nietos empezaron a llamar, no porque yo tuviera sabiduría que repartir, sino porque dejé de repartirla sin que me la pidieran, y de repente, estar a mi lado ya no era un examen. Elimina los consejos. Haz espacio para escuchar. Te sorprenderá lo que llena ese espacio. La quinta, el quedarse sentado. Me jubilé y me senté. No es una exageración. Me senté como se sienta un hombre cuando siente que se lo ha ganado. Las mañanas en el sillón, las tardes en el mismo sillón, el telediario. A veces simplemente mirando por la ventana. Me decía a mí mismo que el descanso era la recompensa. Pero el cuerpo no entiende de jubilación, el cuerpo solo entiende de uso. Y lo que yo no sabía, lo que nadie me dijo, es que cuando dejas de usarlo no se queda esperando, empieza a apagarse. Mi médico me dijo, alrededor de los 72 años, que mi masa muscular había caído hasta un punto en el que las escaleras de mi edificio se estaban convirtiendo en un verdadero riesgo. No en una molestia, un riesgo. Recuerdo estar sentado en su consulta pensando, he trabajado con mis manos toda mi vida, era un hombre que se movía,
¿Y ahora me dice que las escaleras son un riesgo? Aquel fue un mal día. Empecé a caminar, así de simple, sin un plan, sin un programa, solo caminar, hasta el final de la calle, luego darle la vuelta a la manzana, luego más lejos. Algunas mañanas no quería salir, y salía de todos modos, porque la alternativa era quedarme sentado, y ya había visto en qué acababa eso. A veces me cruzo con Daniel abajo en el portal cuando salgo. Suele estar volviendo de un turno de noche, todavía con la chaqueta puesta, con aspecto de un hombre que no ha dormido pero que no lo admitiría. No hablamos mucho, Daniel y yo. Una vez me preguntó a dónde iba tan temprano. Le dije, a ninguna parte, solo me muevo. Asintió, como si aquello tuviera sentido. A esta edad, el movimiento no tiene que ver con estar en forma, tiene que ver con mantenerse en el juego el tiempo suficiente para ver qué viene después. La sexta cosa, la obsesión por la salud. Sé que esto suena como si contradijera lo que acabo de decir, pero seguidme la corriente. Pasé por una época a principios de mis 70, después del susto médico que me recordó que no estaba hecho de un material distinto al de los demás hombres, en la que me consumían los números, la tensión arterial, el azúcar, el colesterol. Me miraba las medidas con tanta frecuencia que empecé a temerlas. Empecé a ver cada comida como un cálculo de riesgos. Pasé de ser un hombre que nunca pensaba en su salud a ser un hombre que no pensaba en casi nada más. Eso no me hizo más sano, me volvió ansioso. Y vivir con ansiedad no es vivir. Hay una versión de cuidarse que es sensata, gradual y honesta. Y hay otra versión que no es más que miedo disfrazado de disciplina. Yo estaba en la segunda versión. La pregunta que por fin empecé a hacerme no era ¿están perfectos mis números? La pregunta era ¿me siento bien hoy? ¿He caminado? ¿He comido algo de verdad? ¿He dormido? Si la respuesta es sí, es suficiente. Ese es el trato que haces con tu cuerpo a partir de cierta edad. Nada de perfección, solo cooperación. Conocí a un hombre que pasó sus 2 últimos años de salud midiéndolo todo y no disfrutando de nada. Había tenido una buena vida, solo que no supo que era buena mientras ocurría. No dejes que la monitorización se convierta en una jaula. Y la séptima cosa, la que más me costó, en la que sigo trabajando si soy sincero, las comparaciones. Me pasé décadas midiendo mi vida con la de otros hombres. No de forma consciente, no siempre, pero la costumbre estaba ahí, observando quién tenía qué, quién había ascendido, quién se había comprado qué tipo de casa o de coche, a qué universidad iba el hijo de quién, qué hacía la hija del otro. Hubo una época durante mis 50 en la que vi a un compañero mío, un hombre que había empezado al mismo tiempo que yo, el mismo año, el mismo tipo de trabajo, ser ascendido a un puesto que yo quería. Vi cómo se llevaba el mérito por cosas a las que yo había contribuido discretamente, de la forma en que yo siempre hacía las cosas. Y me lo tragué. No dije nada. Lo archivé bajo, así son las cosas. Pero no lo dejé pasar. Cargué con ello durante años. Pensaba en aquello cuando no tenía motivo para hacerlo. Lo sacaba a pasear a las 3 de la mañana y me quedaba mirándolo, como un hombre que no deja de tocarse un moretón para ver si ya se ha curado. Lo que no entendí, lo que me llevó un tiempo vergonzosamente largo entender, es que el hecho de que su vida tomara una dirección no tenía absolutamente nada que ver con la mía. Su camino no era un veredicto sobre mi camino. La distancia entre donde yo estaba y donde él estaba no definía el valor de lo que yo había construido. Yo construí algo real, una familia, hijos que sabían que yo estaba ahí, incluso cuando era difícil llegar a mí, un historial de haber dado la cara, una vida que, vista desde aquí, desde los 84, sentado junto a una ventana en un piso de una habitación que mantengo ordenado porque es lo que sé hacer, una vida que, desde aquí, tiene forma, tiene peso, tiene un significado que no podía ver cuando estaba dentro de ella, con la cabeza agachada, comparándome. La comparación te roba el presente, mete la mano en lo que sea que tengas y te dice que no es suficiente, y miente, siempre ha mentido. La felicidad que podría haber tenido a los 55 años, si tan solo hubiera sido capaz de mirar lo que realmente tenía delante en lugar de mirar de reojo la vida de otra persona, no la voy a recuperar, ahora lo sé. Pero puedo dejar de hacerlo ahora. Y lo hago. La mayoría de los días. He vivido lo suficiente para saber cómo suena la voz en el lecho de muerte. No la mía, la de otras personas.
hombres y mujeres a los que vi envejecer, que en sus últimos años hicieron espacio para la honestidad. Las cosas que decían al final no tenían que ver con el dinero, no tenían que ver con el estatus, casi siempre tenían que ver con el tiempo, en qué lo habían gastado, con quién lo habían pasado, lo que dijeron y lo que se callaron. No sé cuánto tiempo me queda. Mis rodillas tienen opiniones muy firmes sobre esa cuestión, pero he hecho una especie de paces con el hecho de que no lo sé, y esa paz, por extraño que suene, se siente mucho mejor de lo que se sentía la urgencia. Lo que sé es lo siguiente: no puedes añadir más horas al día, pero puedes restar lo que está ocupando las que tienes, las personas que te agotan, el dinero que te aterra tocar, la comida que te apaga poco a poco, el sonido de tu propia voz, llenando habitaciones que necesitaban silencio, el sillón que se ha convertido en un lugar y en una vida, el miedo envuelto en los números de un análisis médico, la costumbre de mirar de reojo para medir tu valía. Elimínalos. No todos a la vez, uno a uno, como quien despeja una habitación. No necesitas ver el piso entero cuando empiezas, solo necesitas apartar del medio la primera cosa. Yo sigo en esta habitación, sigo aquí, moviéndome un poco más despacio de lo que me gustaría, pero aquí. Y eso cuenta para algo. Si has estado sentado acompañándome a través de todo esto, me alegro. Estas conversaciones son las que no tuve lo suficiente cuando era más joven, y descubro que ahora importan más que casi cualquier otra cosa. Si algo de esto te ha calado por dentro, aférrate a ello. Y si quieres volver a sentarte un rato otra vez, por aquí estaré. 3500 palabras.